marco conceptual a esa definición. Veamos entonces una definición general de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es un conjunto de teorías. A esto se le llama también, en psicología, como también en otras ciencias, se le llama constructo teórico. Anotan entonces, constructo teórico es sinónimo de teorías o enfoques teóricos. ¿Ok? ¿Esto se entiende? Anotan, constructo teórico es teoría. Entonces, en psicología, la inteligencia, como está en la parte inferior, dice, ¿verdad? Dice, constructo teórico que explica, o sea, teoría que explica la competencia y velocidad para la adquisición, almacenamiento y aplicación del conocimiento. Son teorías que explican la competencia, o sea, la habilidad, la capacidad o las capacidades de qué? Las capacidades que tiene una persona y la velocidad para aprender, para adquirir. Entonces, son teorías que explican la capacidad o habilidad de las personas, capacidades de diferentes tipos, sobre todo de resolución de problemas, y la velocidad para aprender. La velocidad para aprender, almacenar, o sea, memoria y aplicar el conocimiento. Repito, la inteligencia es un constructo teórico o son teorías que explican la competencia. ¿Qué es una competencia? Es tener habilidades, por ejemplo, comprensión lectora, comprensión matemática, poder construir una maqueta, hacer dibujos con precisión, son habilidades. Pero también este constructo teórico se explica por qué hay diferencias en la velocidad para aprender, para adquirir conocimientos, para recordarlos y para aplicarlos. Entonces, inteligencia viene del término intellegere, que es leer entre líneas, saber tomar decisión en el sentido de buscar la solución a un problema. Entre varias alternativas, busco uno para darle solución, ¿no? Y cojo la mejor opción. Me tomo mi tiempo para tomar la opción. Ese es el sentido. Me tomo un tiempo o elaboro para tomarme una alternativa. Y luego también puede ser entendido inteligere como leer entre líneas, o sea, encontrarle el significado real al que se presenta información. La inteligencia le da un sentido o le da coherencia a esa información. Eso significa inteligencia. Entonces, por eso es que hoy día vamos a agrupar las teorías que plantean o estudian la inteligencia y psicología en dos grupos. El grupo de teorías clásicas y las teorías contemporáneas. Veamos, las teorías clásicas o psicométricas. Aquí vamos a ver autores como Alfred Binet, francés, Charles Spearman, Thurston y Cattell. Estos autores clásicos, estas teorías clásicas, acá están los autores, intentan principalmente medir la inteligencia. De que ahí su nombre, psicométricas, medida de lo psicológico, medida de la inteligencia. Psicointeligencia, métrica, medida de la inteligencia. Es como encontrar una forma de cuantificar la inteligencia. Es como cuando no se tenía, por ejemplo, es cuando se descubre algo
y tengo que ver la manera de medirlo para saber cuánto tengo, cuánto existe de aquello. Es como encontrar un centímetro o una balanza para medir esto que he encontrado, en este caso la inteligencia. Es su principal característica entonces buscar la medida de la inteligencia y proponer generalmente formas de medida como son los test psicológicos. Las teorías contemporáneas, o sea, ya las que definen de manera moderna y actualmente también la inteligencia, ¿no? Están ahí teóricos o teorías como la de Jean Piaget con su psicología genética, también la de Lev Vygotsky, de Robert Sternberg, ya más actualmente en el siglo XX, a finales del siglo XX, es Robert Sternberg y Howard Gardner, también con su famosa teoría de inteligencias múltiples, y Goleman con su inteligencia emocional. Vamos a ver estos dos grupos de teorías entonces. Comenzamos por las teorías clásicas. No olvidemos la definición básica, repito. La inteligencia son teorías que explican la competencia o habilidades que tienen las personas, habilidades de lectura, de comprensión matemática, para resolver problemas que tienen que ver con el espacio geométrico, pero también de otro tipo de problemas, ¿no? Esos son competencias o habilidades, capacidades. Así, por ejemplo, las competencias que exige el examen de admisión, ¿no? Podemos encontrar dos grandes competencias, la competencia verbal y la competencia matemática. Pero también hay para la inteligencia la velocidad para adquirir el conocimiento, repito, ¿no? Para la memoria y para la aplicación de los conocimientos. También implica esto entonces inteligencia. ¿Y cómo lo explican las teorías clásicas o psicométricas? Veamos. Comencemos por las teorías clásicas o psicométricas. Jóvenes, por favor, les pido si me pueden responder. ¿Me están escuchando y se ve el PPT, por favor? Sí, profesor. Muchas gracias. Sí, profesor. Sí, profesor, sí se ve. Muchas gracias por su respuesta. Estamos en una situación especial de conexión, de conectividad. Yo cargué nuevamente el Teams. Se hizo casi muy rápidamente, pero sin saber si había logrado la conexión, y efectivamente lo he logrado. Mis colegas deben estar en lo mismo. Bueno, comenzamos entonces con teorías clásicas o psicométricas de la inteligencia. Y hay un subtítulo interesante acá. Ojo, hay un subtítulo que resume lo que dicen estas teorías. Estas teorías dicen o proponen medidas de la inteligencia. ¿Cómo medir la inteligencia? ¿Es posible esto? Sí. Veamos. Todo arranca con el primer test de inteligencia creada por Alfred Binet, psicólogo francés, y luego sus discípulos como Simon, ya en inglés y norteamericanos, quienes amplían el descubrimiento de Binet. Entonces, Binet tuvo que responder al momento que vivió, que se le exigía una forma de evaluar a los niños con dificultades para seguir la educación formal. Es lo que después se llamó el sistema de educación, ¿no? Especial, para niños especiales. Hoy día serían los niños con algún tipo digamos, de problemas de capacidad intelectual. O sea, el problema del niño inclusivo. Entonces, antiguamente no había forma de evaluar qué niño iba a ir, porque ya se sabía que se requería una forma particular de hacer educativo para estos niños. Net tomó el reto, hizo el gran descubrimiento de poder evaluar a los niños que tenían dificultades, ¿no? Se llamó a esto entonces inconvenientes para la educación, identificó la forma
y se les puede dar una educación especial. En su momento se llamó ortopedia mental. Su primer test de inteligencia, el test de inteligencia, la escala de inteligencia para niños de Binet, ya prefiguraba lo que iba a ser de alguna manera el coeficiente intelectual. Son sus discípulos que con conocimientos matemáticos y estadísticos perfeccionan la propuesta de Binet con Simon y los que vienen después y plantean el concepto de, con mayor precisión, de coeficiente intelectual. Edad mental, primeramente, ¿no? En el caso de la edad mental, la edad cronológica, pero da con la cantidad de problemas que se resolvían. ¿Qué es la edad mental? La cantidad de problemas que se puede resolver a una edad determinada. Esa es la edad mental. ¿Pero qué problemas? Problemas que eran estandarizados o eran uniformes para todos igual, vinculados a la edad. A todos los niños de 5 a 6 años, solamente un tipo, digamos, de problemas, no otros, sino un tipo para todos igual. El resultado que se obtenía de los niños ante esos problemas se le llamó edad mental. Con la estadística y con lo que se llamó después la estandarización o la adaptación de los instrumentos, se crea el test de Stanford-Binet, ¿no? Que ya es la continuidad del trabajo de Simon. Y en 1911 se crea el concepto de, con William Stern, se precisa la definición de coeficiente intelectual, que agrupa los descubrimientos previos. La edad mental, repito, la cantidad de problemas que se resuelven para problemas hechos para una edad determinada, la edad cronológica por 100. Esa es la fórmula del coeficiente intelectual de aquel momento. Luego se perfecciona aún más, se amplía más hasta hoy día estos cálculos para hallar un sentido a los, ¿no?, resultados de las personas en las pruebas de inteligencia. Pero el original fue el coeficiente intelectual es edad mental sobre edad cronológica por 100. De tal manera que con esta fórmula ya se podía hacer una especie de secuenciación de resultados y crear una escala de puntuación o grados de puntuación. Se crearon categorías para cada resultado. Entonces, en la población de niños se llegó a evaluar a la mayoría de niños en la educación formal de Inglaterra y en otros países bastante similarmente. Eso se llamó estandarización del instrumento. Y se encontraba de que se podía hacer este tipo de interpretaciones de la cantidad de problemas que los niños podían resolver. Entonces, la población que lograba responder un 2% de los problemas, ¿no?, utilizando la curva normal, la mitad de la población hacia los puntajes mínimos o máximos. Puntajes menores de 2 puntos de la población tenían deficiencia mental. Del 6.4, ¿no?, desde 6.4 la mínima cantidad, limítrofe, 15.7. A partir del puntaje 15 se encuentran los puntajes que están al lado derecho, ¿no? Entonces, la curva normal permite dividir la población en dos partes. La población que obtiene el mínimo de puntaje y el máximo de puntaje. El máximo de puntaje está a la derecha. Por lo tanto, a partir de 15.7 está los puntajes de mayor rendimiento. El 15.7 de la población que obtenía entre 111 y 120 puntos
era normal alto. Hasta los que tenían más de 130 puntos en la solución de problemas, muy superior. Entonces, esta es la escala y hay que estudiarla porque una pregunta podría ser, según el coeficiente intelectual, ¿qué, qué, qué coeficiente intelectual lleva la categoría de deficiente mental? Los que tienen menor de 69 puntos en su coeficiente, que corresponde al 2% de la población. Deficiente mental. Limítrofe, el normal sería de 9 o 10 de coeficiente intelectual, muy superior, o niños talentosos hoy día. El talentoso sería el normal alto, ¿no? de 100 a 111, ya comenzamos a encontrar ciertos talentos. 121 en adelante ya es talentoso. 130 definitivamente. Hoy día se utiliza este rango entre 120 y 130, ya hoy día me refiero a nuestros años, para hablar del niño talentoso, si es que se los evalúa con un test de coeficiente intelectual, es decir, una psicometría. Vamos a ver las teorías psicométricas clásicas. ¿Qué decía Spearman? La inteligencia es el resultado que se obtiene, el resultado total que se obtiene, o el puntaje total de la prueba. Ese es el factor general. Si hacemos una analogía, el factor general sería tu puntaje total en el examen. En el examen de admisión tú tienes un puntaje total. Eso sería el puntaje, si fuera el test de inteligencia, es tu factor general. Y es lo que representa tu verdadera inteligencia. Para Spearman sería tu verdadero potencial intelectual. Pero tú dirías, pero profesor, en el examen yo tengo mejor puntaje en comprensión verbal y menos en matemático. Y entonces Spearman decía, sí, hay factores específicos. Por ejemplo, justamente ese, ¿no? Se puede obtener un puntaje total, pero la persona destaca más en un factor específico, sean matemáticas o aptitudes verbales. Pero para Spearman eso era circunstancial, no tenía un significado mayor, puesto que es el puntaje total el que expresa en realidad la inteligencia, llamada factor G o factor general. Repito, no negaba los factores específicos o rendimientos específicos en el test, pero que eran para él secundarios. Luego aparece Thurston, quien plantea que la inteligencia no podía ser solamente evaluada en términos generales. Se opone, por lo tanto, al factor G. Thurston decía de que tenemos habilidades primarias o aptitudes primarias. Cada persona puede sobresalir en alguna aptitud y esa sería su forma de inteligencia. Hoy día las inteligencias múltiples de Gardner coinciden mucho con Thurston. Digamos que Thurston se adelantó a su tiempo. Hoy día Howard Gardner propone 8 inteligencias. Thurston propuso 7 habilidades primarias. Es la misma concepción. La inteligencia son diferentes habilidades. Para Thurston son 7. Habilidad espacial, rapidez perceptual, habilidad numérica, comprensión verbal, fluidez verbal, razonamiento y habilidad numérica. Todas estas habilidades formarían la inteligencia. Cada quien va a sobresalir en alguna otra. Si quisiéramos aplicar la teoría de Thurston para compararla con la de Spearman, podríamos decir que es el factor específico, según Spearman, lo que para Thurston es la inteligencia. Las 7 habilidades para Thurston, pero para Spearman, factor específico. Aunque, repito, Spearman decía de que no es el factor general el que realmente expresa la inteligencia. Para no olvidarnos, ¿no? La teoría multifactorial de Thurston, de hasta 7 habilidades primarias, es diferente a la de Spearman, quien plantea el factor general. Pero digamos, hay cierta similitud cuando lo vemos por acá.
habilidades específicas con multifactores. Raymond Cattell plantea su teoría de inteligencia cristalizada y fluida. La inteligencia fluida es con la que nacemos. Sería la verdadera inteligencia en el sentido que es la que heredamos de nuestros padres y nos acompaña siempre. Es como un río, la metáfora es un río, como en Estados Unidos los ríos pueden llegar un momento a congelarse en invierno, se cristaliza el agua en hielo, pero ya no es agua, es otra cosa, entonces hay cierta diferencia. El río se va a mantener siempre, que es la inteligencia fluida, que es de carácter no verbal, procesa información no verbal, o sea, no necesariamente con lenguaje verbal o matemático, por ejemplo, o se implica solamente el razonamiento, que permite adaptarnos a nuevas formas, ¿no? y poder conocer nuevas formas de información. Entonces, se desarrolla hasta los 20 años, y luego se mantiene estable con tendencia a bajar. Lo usamos, por ejemplo, para resolver rompecabezas. Cualquier problema cotidiano lo resolvemos con la influencia fluida. Pero cuando ya nos educamos, pasamos por procesos de sistema, o pasamos por sistemas educativos como el preuniversitario, el universitario, los conocimientos van a llevar a una cristalización de esta inteligencia fluida. Entonces, cuando tú das la cristalizada, porque el examen te exige preguntas de conocimiento, donde has cristalizado tu inteligencia, que es en el aprendizaje y la enseñanza en el centro pre. Entonces, la inteligencia cristalizada implica los conocimientos adquiridos en educación formal y por lo tanto se aumenta con la experiencia y con los nuevos aprendizajes. Los evalúo entonces con pruebas de actitud verbal o pruebas de actitud matemática o pruebas similares, que están implicadas un conocimiento particular. ¿Cómo se evalúa las pruebas de la inteligencia fluida? Con pruebas psicotécnicas, donde solamente se exige un razonamiento básico o de cálculo elemental, con figuras